los siguientes panelistas, si me permiten, diría el objetivo general que tiene nuestra mesa y posteriormente pasaríamos a las semblanzas de nuestros panelistas. A la presentación sería una primera ronda de 7 minutos, la mecánica de la mesa, y una segunda ronda de 3 minutos para efecto de las aportaciones de los panelistas y de las conclusiones. Bienvenidos todos nuestros panelistas de lujo y muchas gracias. El objetivo de la mesa es conocer la experiencia internacional y regional, principalmente en México, que han tenido los gobiernos e instituciones públicas durante el proceso de implementación de sus políticas nacionales de datos abiertos, conocer acerca de los principales retos y desafíos que han enfrentado y las áreas de oportunidad que identifican para mejorar dichos procesos. Tenemos las semblanzas. Tenemos a nuestra panelista Cristina Martínez Pinto, fundadora y directora general. Cristina es especialista en tecnología cívica, transformación digital y en nuevas tecnologías con enfoque en innovación e impacto social. En medio de la pandemia por COVID-19 y de su licencia de maternidad, fundó PIT Policy Lab como el primer spin-out de C-Minds. En Policy Lab explora la intersección entre tecnología de interés público y políticas públicas de tecnología. Cuenta con experiencia como consultora de organismos internacionales en el Servicio Público Mexicano, forma parte de la comunidad de jóvenes Global Shapers de WEF, del Board de Advisors del Big Center for Social Impact and Innovation y es fellow del One Day Technology Policy Accelerator de la Federación de Científicos Americanos. Muy buenos días. Cristina, las preguntas guía que quisiera antes de tu intervención y cederte la palabra es, las preguntas guía, me voy a permitir leerlas rápidamente. ¿Cuáles son los elementos que considera relevante observar para asegurar el éxito en el proceso de implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos? ¿Qué habría hecho distinto como especialistas en el tema? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que ha enfrentado en el proceso de implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que identifican en ese sentido? ¿Y cuáles son los componentes de la Agenda de Datos Abiertos donde considera necesario potenciar el trabajo de incidencia de las políticas públicas? Adelante, Cristina, bienvenida y bienvenidos todos. Muchas gracias, Gretel, por la presentación. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Perfecto. Y también un agradecimiento a las personas organizadoras de este encuentro por permitirme, bueno, no solo participar en esta mesa y haberme incluso permitido hacer algunos cambios por temas de agenda, pero también por ser la primera intervención en el marco pues, de este diálogo alrededor de los retos y desafíos en procesos de implementación de políticas nacionales de datos abiertos. Hay algunos puntos que me gustaría tocar y que pues, puedan servir para ponerle algo de sabor, de sazón a la conversación que vamos a ir teniendo más adelante, retomando algunos elementos de estas preguntas guías que recién hacías, Gretel. En primer lugar, creo que no debemos de hablar de la agenda de datos abiertos o incluso de la datificación del quehacer gubernamental como un proceso aislado de otras políticas públicas, sino que tenemos que considerar que se trata de un entramado de relaciones entre tecnologías, estándares, recursos, personas servidoras públicas e incluso de cooperación multisectorial e internacional. Así que es necesario en este sentido alinear acciones y objetivos para poder aprovechar el potencial de los datos. Me parece que el reto que tenemos está en que no veamos el tema en silos, sino en la transversalidad que tienen los datos abiertos como un activo público en cualquiera de los sectores. Creo que en ocasiones, como hacedores de política pública, nos enfocamos tanto en la creación de agendas, hojas de ruta, políticas públicas alrededor de tal o cual tema, que olvidamos justo la complejidad de este entramado y la oportunidad que existe en construir sobre políticas existentes, pensando desde un punto de vista de políticas existentes sectoriales. En este sentido, pues me entusiasma que algunos de mis colegas aquí presentes estarán compartiendo casos de uso, ejemplos muy concretos sobre cómo crear una agenda exitosa, verdaderamente transversal. Como un segundo punto,
Sé que más tarde va a haber una mesa que va a estar dedicada al tema de la gobernanza de datos y esto me parece muy positivo, pero creo que es importante hacer hincapié en la importancia del tema vista desde los 3 rubros de acción desde la cual se suele analizar. Por lo general nos quedamos en un tema de definición temático de recursos, equipos, estándares, tecnologías y procesos. Y por lo tanto, el tema de implementación y monitoreo queda del lado. Creo que ya tenemos claridad en cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando. En el borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos se enlistan de manera clara eh, retos con relación a la planeación de la apertura fragmentada y desvinculada de la demanda y necesidades de información, publicación de datos desarticulada a través de diferentes puntos y sin objetivos concretos, uso limitado de datos públicos sin un enfoque específico que contribuya a la incidencia pública, y esto sin duda nos remite al tema de la gobernanza de datos. Y como tercer y último punto que me gustaría dejar para discutir es que desde una perspectiva de hacedores de política pública técnica, la implementación de una política nacional de datos abiertos no puede estar disociada de la plataforma política de la administración en curso. El tema debe de priorizarse en la agenda pública en los distintos niveles de gobierno, y esto debe de traducirse en recursos financieros y humanos, y en la formación de estos cuando no existan las capacidades instaladas para avanzar los objetivos planteados. Entonces, como área de oportunidad, considero que es necesario encontrar estos puntos de encuentro de la Política Nacional de Datos Abiertos con los principales temas que impulsa la administración en curso, y hacer una concatenación de esta agenda con programas insignia, en el caso de México, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tren Maya, el propio aeropuerto Felipe Ángeles. Los datos nos pueden permitir justo conocer, medir, mejorar, y desde una perspectiva de análisis y aprovechamiento de lo público, pero también tienen un valor como un activo en la economía digital, en la economía, en lo personal, en lo particular de datos. Me parece que este mismo cruce estratégico al que me refiero debe de realizarse a nivel de las localidades, y que esta priorización estrategia se traduzca en presupuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus aportaciones. Pasaríamos a la participación de Jorge Flores. Si me permiten leer su semblanza, Jorge Flores es gerente senior, gobernanza fiscal. Se unió a Global Integrity en julio del 2015, donde lideré el trabajo sobre gobernanza fiscal abierta. Está más interesado en encontrar formas de apoyar a los socios en sus esfuerzos por resolver problemas locales mediante el uso de datos, evidencia e innovación. Antes de unirse a Global Integrity, Jorge trabajó con el Instituto de Resultados para el Desarrollo y el Instituto Nacional Democrático. Antes de eso, vivió en Colombia, donde asesoró al gobierno colombiano sobre programas de participación ciudadana y responsabilidad social con un enfoque en el desarrollo de herramientas y métodos para la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades de base. También realizó investigaciones sobre gobernabilidad en América Latina, con especial interés en la intersección entre la sociedad civil, las instituciones de rendición de cuentas y los gobiernos para abordar desafíos apremiantes sobre la planificación urbana, exclusión social. Cuenta con estudios de desarrollo por la Universidad de los Andes, ciencias políticas por la Universidad de Andes también, y psicología en Universidad de los Andes. Adelante, Jorge, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Gretel. Creo que lo que quiero aportar a esta conversación es principalmente dos temas. Uno relacionado con elementos importantes a considerar en el diseño e implementación de políticas de datos y en general de políticas que hemos identificado a partir del seguimiento a diferentes procesos de diseño, implementación y monitoreo de políticas. Y el segundo tiene que ver también y relacionado con lo que decía Gretel, y son consideraciones sobre el monitoreo, evaluación y aprendizaje de las políticas. Entonces, en términos de estos elementos relevantes para la prevención, viene una investigación que hemos realizado sobre vacíos de implementación, que es un concepto que está muy en boga en el marco internacional y se refiere a la diferencia entre el plan o de la política o de la legislación y su puesta en práctica. Hay tres elementos que son fundamentales a considerar en eso y que es importante que se integren en esta política. Algunos ya están, pero otros se pueden
mejorar, sobre todo dado el énfasis que le están dando a la política, que es de destacar en temas de reuso de la información y de incidencia. En términos de capacidades, creo que es importante que se considere que hay diferentes niveles a los cuales se deben proveer capacidades. Algunas son de gestión, otras son de apertura, otras son de promoción de reuso. Hay diferentes niveles y tipos de capacidades, y también considerar que hay diferentes puntos de inicio. Por ejemplo, en la métrica de gobierno abierto se muestran el rango en donde están las diferentes entidades de los gobiernos locales, y es importante considerar que a no todos se les debe dar el mismo tipo de capacidades, dado que hay diferentes puntos de inicio. Ahí quiero destacar de lo que llevan el tema de, que se me hizo muy importante, el tema de la gestión de proyectos de incidencia y generar capacidades para eso, no solamente para temas de apertura. El segundo tema es el de oportunidades, y es considerar qué oportunidades va a generar la política y cómo tiene en cuenta las oportunidades, dado que tenemos el tema de promoción de uso, y es algo supremamente importante. Ahí es importante que la política defina claramente oportunidades de coordinación y colaboración, tanto al interior del gobierno como entre el gobierno y la sociedad civil, y que plantee unos mínimos o unas como reglas claras para esas oportunidades, que realmente genere espacios o formas de que el uso de datos pueda permitir o contribuir a la toma de decisiones o apoyar la implementación de acciones públicas, o generar dinámicas de control social y rendición de cuentas, que muchas veces esto se pone implícito en las políticas y luego no es claro para mucha gente que está implementando cómo realmente llevar esto a la práctica, qué tipo de oportunidades se pueden generar y cómo gestionar esas oportunidades. Y finalmente también pensar en cómo se están generando oportunidades, bien sea acceso a mercado de soluciones tecnológicas y de innovación, pero también acceso como de generación de ese mercado público, de esas soluciones. ¿A quién le va a interesar eso? ¿Quién está buscando este tipo de cosas? Y cómo realmente generar esas dinámicas. Y el tercero es sobre incentivos. Considerar que los incentivos se deben tener en cuenta a diferentes niveles institucionales. Hay que, como decía Cristina, integrarlo a la agenda política del gobierno, pero también pensar en que hay niveles técnicos, hay niveles administrativos, hay niveles de reporte, de consolidación de información. Entonces hay que considerar cuáles son esos incentivos o esas acciones principales que deben ocurrir para que la política se implemente adecuadamente, y generar incentivos para eso. Ahí de pronto destaco el tema que tienen eh, sobre la identificación de buenas prácticas, lo cual es muy bien, pero también creo importante que se relacione con identificar fallas en la implementación y empezar a generar conversaciones y dinámicas sobre cómo estas se pueden superar. Y un tema importante que es el de rendición de cuentas, el de cómo hacer seguimiento, no solo desde un marco de evaluación, sino también un marco de que realmente se estén implementando las acciones incorporadas en la política. Y finalmente el otro punto es sobre monitoreo, evaluación, aprendizaje, y acá son como tres ideas principales. Una, es importante que no solamente haya este marco de evaluación macro, sino también hayan esquemas de monitoreo constante y ligero a la implementación de la política, dado que estamos hablando de múltiples actores involucrados que deben realizar acciones y estar gestionando e implementando la política, y tienen diferentes niveles de capacidades. Entonces, marcos de monitoreo ligeros que puedan permitir ese seguimiento constante, una evaluación que vaya más allá de productos y también tenga en cuenta los procesos y qué está fallando en esos procesos o cómo se pueden mejorar y fortalecer esos procesos, y generar espacios y oportunidades de aprendizaje entre los que están implementando, o sea, como aprendizaje entre pares, que considere temas como lo que mencionaba de fallas, éxitos y cómo superar estos obstáculos que pueden ser institucionales o sociales, y espacios que contribuyan al diálogo y la adaptación también, para que ellos mismos puedan entender qué les está fallando y cómo pueden mejorar los procesos de implementación de política o incluso revisar elementos de la política. Y finalmente, un poco también en línea con lo que decía Cristina, considerar que este es un proceso de cambio sistémico y que tiene que ver con las relaciones entre los actores, la gran diversidad de actores que tienen como sujetos obligados y garantes, y un cambio también de la lógica, de la dinámica institucional, cómo se percibe la acción institucional y cómo se percibe la relación con la sociedad civil. Y bueno, lo dejo ahí por ahora. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasaríamos por tus aportaciones con Amaya Fraile,
Ella es ex secretaria de Modernización del Estado de Gobierno de Chile, del Ministerio de Hacienda. Ha sido secretaria ejecutiva del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, socia de The K-Club, consultora interamericana Development Bank, asesora en gestión y modernización del Estado, Ministerio de Finanzas, guest speaker, African Training and Research Center in Administration for Development, profesora pontificia de la Universidad Católica de Chile, es Public Value Consulting Partner, consultora para la división del sistema de pago de Bank of England, analista de investigación de estudios y consultoría Focus LTDA, profesora pontificia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora en gerencia de marketing, el Mercurio, tiene estudios en Public and Economic Policy de la Escuela de Londres, de Economics and Political Science, Pontificia Universidad Católica de Chile, como lo señalamos, y Resource Management de Personal Administration General. Adelante y bienvenida, Maya, a este panel. Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad que yo quería llevar como la conversación a un plano un poco más amplio. Yo personalmente no soy especialista en México, no lo conozco, o sea, he estado y todo, pero no conozco su particularidad, menos en el tema de datos tan profundamente. Sin embargo, a mí me ha tocado implementar temas de datos en mi país. Yo, como dijo Gretel, estuve a cargo de la modernización del Estado en el gobierno de Chile hasta hace relativamente poco. Y la verdad que nos tocó, nosotros el 19 de noviembre del 2019 quedó publicada una ley de transformación digital en la cual el tema datos iba relativamente incorporado. Y a los pocos meses, en marzo, llega la pandemia y nos pilla como con toda esta situación. Entonces, bueno, fue bien duro ese proceso y quería conversarles como un poco desde eso que vivimos nosotros, como tener que usar datos, implementar datos, tratar de hacer esa transformación digital a la vez, ¿cómo fue? Nosotros teníamos una agenda de modernización del Estado, la cual incluía la transformación digital como una de 3 estrategias. Las otras 2 estrategias eran un gobierno basado en datos y servicios compartidos, que básicamente esas 3 estrategias están muy concatenadas, porque para poder generar datos necesitas probablemente estar como en un ambiente más digital. A la vez, un gobierno es una estructura muy compleja, en la cual, como dijo Cristina, existen como silos, existen divisiones en las cuales necesitamos que se coordinen a través como de estos mecanismos digitales, y lo mejor es tener como plataformas compartidas, eso hace un mejor uso de los recursos, etcétera, y a la vez puedes ir ahí generando como este dato que puedes ir usando a su vez para generar mejores servicios a las personas, pero también para hacer mejor política pública, para ponerlo a disposición de otras instancias, la academia, etcétera. ¿Qué vimos nosotros como en el tema datos y llevándolo un poco hacia como transformación digital y también como estas estrategias de servicio compartido? Que cuando uno dice como, si ustedes por ejemplo hoy dicen voy a tener mi política de datos, se parte de realidades muy distintas dentro de lo que es la administración. Existen instituciones o agencias que están muy avanzadas en temas digitales, que cuentan a lo mejor hasta con una gobernanza interna de datos, que tienen tecnologías, que ya está todo digital, y otras que de verdad siguen en temas como de papel. Se necesita una estrategia tal que permita un avance parejo dentro de las instituciones, si no vas a hacer que las que ya están más adelante sigan hacia adelante y las otras no. Además, mientras antes logres como entrar con los temas digitales, es más importante. Por eso el énfasis en la transformación digital, porque cuando ya una institución tiene su propia tecnología, ha aplicado su propio sistema, le complica y tiene reticencia en general a cuando tú le dices como, bueno, necesitamos que el dato esté así, que se conecte con que esté en este lenguaje, que tenga estas especificidades. Siempre suele haber como reticencia, te dicen, no, es que yo soy distinto, que yo soy especial, que yo tengo esta tal necesidad. Eso es
es como bien importante. También definir muy claramente cuáles son las plataformas que se requieren comunes para poder tener un buen servicio y una buena generación de datos, como digo, para poder generar buenas políticas públicas, para poder como tener el proceso completo. Particularmente como en tema datos, y cuando comenzamos a escribir, nosotros no tenemos una política de datos, estábamos escribiendo una estrategia, pero que básicamente sería lo mismo de datos, la cual no ha sido publicada todavía, pero ahí definimos que habían como 3 niveles que eran importantes en tema datos. Uno a nivel local, a nivel de cada institución. Por otro lado, a nivel de la coordinación entre las instituciones, y para eso resultaba muy importante la otra estrategia que teníamos, que es la de servicios compartidos, entender este gobierno como una plataforma y poder desde el centro de gobierno entregarle, como disponibilizar los recursos tecnológicos para eso a las instituciones. Y ya un tercer nivel serían repositorios comunes o agregadores de datos. Y cuando nos planteamos construir esta estrategia, definimos como que tenía que estar en la estrategia, claro, como 4 niveles. Por un lado, la institución, como mencioné, la coordinación, los repositorios sectoriales. Por ejemplo, en el área de salud uno puede tener varias agencias que se dediquen al tema y tener un repositorio sectorial, quizás coordinado por un ministerio de salud o otra institución relativa. Y por otro lado, como a nivel de gobierno completo, una gobernanza donde se digan protocolos, se definan como los estándares, etc. ¿Qué problemas creo yo que en general se enfrenta uno al tratar de hacer estas cosas? Lo más duro son los silos, tal como lo dije antes, que cada institución tiene su información y es muy celosa porque en general han tenido problemas cuando la han compartido para el uso que sea. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy claro, nosotros hacemos en el Estado una encuesta de satisfacción de usuarios donde se le hace a más de 100.000 personas, se le pregunta cuál fue su experiencia con un trámite que hayan realizado con alguna institución del Estado, y nunca habíamos tenido problemas para que las instituciones le entregaran sus bases de datos de personas que hicieron los trámites, o su muestra, digamos, a la empresa que les hacía la encuesta, por supuesto con contratos de confidencialidad, no uso de los datos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo una polémica porque el Ministerio de Hacienda le pidió a otra institución unos datos respecto a las personas que habían retirado recursos de sus fondos de pensiones, y hubo una polémica comunicacional muy grande, y luego esa institución no le quería entregar para su encuesta a la empresa los datos porque quedaron como asustados por la polémica. Entonces, dar ese marco en el cual se puede efectivamente hacer esta como coordinación y transferencia de información, o cómo yo transfiero ese repositorio, o bueno, hay distintos mecanismos ahí, pero cómo ocurre eso y dar esa seguridad, creo que es súper importante y es muy difícil, porque también cada agencia están los jefes de servicio, ellos tienen asesores en temas jurídicos que tratan de correr los menos riesgos, y eso siempre es complicado. Por tanto, yo creo que ahí es muy importante que una política como esta venga desde el centro de gobierno siempre, que sea impulsada desde como las mayores autoridades políticas, porque tiene que ser transversal, tiene que afectar a toda la administración. Entonces, si viene de algo sectorial, es muy difícil que tenga la fuerza política para que efectivamente ocurran las transformaciones que tienen que ocurrir. Un poco, eso es lo que yo les quería comentar desde mi lado. Muchas gracias, Amaya. Pasaríamos, bueno, ya como parte ya del desarrollo de las 3 presentaciones anteriores, estamos ya observando coincidencias importantes de nuestros panelistas en el sentido de la transversalidad del tema, de la importancia de tener políticas
públicas, nacionales, que den en la agenda pública, gubernamental, le den una prioridad y, por supuesto, la coordinación que tienen que tener todas las secretarías y los 3 niveles de gobierno, lo local, lo estatal, lo municipal. En el caso de México, bueno, tenemos la instrumentación de una política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos, que la visión y la misión que tiene es justamente la coordinación y la transversalidad, porque sí, justamente hay muchísimos sistemas, ¿no? Al respecto y conjuntos de datos, que la utilidad es que impacte a la sociedad en este sentido del artículo 6 de la máxima publicidad, en el caso de México. Pasaríamos adelante con Enrique Zapata, nuestro siguiente panelista. Él es líder de innovación digital del Estado en el Banco de Desarrollo de América Latina. Es un experto y líder mundial en temas de gobierno e inteligencia de datos y gobierno abierto. Fue director general de datos abiertos en la Presidencia de la República de México. Implementó diversas iniciativas en inteligencia de datos e inteligencia artificial en sectores como anticorrupción, contrataciones, desarrollo económico, desastres naturales y salud, y desde donde representó al país en organizaciones como la OCDE y la OEA. En 2018 fue electo como el primer titular de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Es miembro de la Red de Líderes de Datos Abiertos de la ODI, de la Carta de Datos Abiertos y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En 2019 fue electo como uno de los 100 líderes del futuro por Apolitical. Tiene una maestría en políticas públicas de desarrollo económico, política energética, innovación pública en Oxford University. Es licenciado en Relaciones Internacionales, Economía, Comercio Internacional por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bienvenido, Enrique. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gretel, y muchas gracias a la INAI por la invitación. A ver, voy a intentar tengo 7 minutos, entonces voy a intentar ser conciso y si no utilizo los 2 espacios. Y voy a conjuntar mi experiencia como director general de datos abiertos. Me tocó literal hacer el decreto de datos abiertos con el que empezó México, el acuerdo con el que tuvimos, nos tocó implementar esa primera fase de la política de datos abiertos. Y como tal, pues me tocó enfrentar a la Administración Pública Federal, pero ahorita también me toca ver pues, lo que está pasando en el mundo y algunas coincidencias en lo que sucede de manera positiva y negativa en las políticas de datos. Primero decir que en México el espíritu de la política de datos abiertos cuando inició no era un espíritu de transparencia, era un espíritu de reconocer que los datos, como bloque fundamental de la construcción de cualquier tecnología digital que tenemos ahorita, es parte de un nuevo modelo sociopolítico que tenemos en todo el mundo, ¿no? Socioeconómico que tenemos en todo el mundo. Los datos es parte del funcionamiento de la sociedad actual y los datos abiertos, entendiendo datos abiertos como datos reutilizables, porque eso significa abierto cuando hablas de datos abiertos, van hacia allá, van hacia cómo el sector público se puede transformar a sí mismo en una máquina que interopere y que funcione de mejor manera, pero también de darle los datos a diversos sectores de la población, no a manera de acceso, no a manera de conocer lo que está pasando, sino a manera de que sean legos, para que también la sociedad, los diversos sectores, puedan construir sus propios productos y servicios a través de esto. Cuando se hizo la política y lo que dice actualmente tanto la política de transparencia, gobierno abierto y datos como el decreto, sigue las mejores prácticas internacionales, ¿no? O sea, si tú lo lees es una política, digamos, perfecta y la propuesta ahorita de política nacional sigue el mismo camino. El problema es que esa perfección supone muchísimas cosas, tiene muchísimos supuestos. Y los supuestos no tienen nada que ver con datos abiertos, tienen todo que ver con administración pública y política pública. Cuando te volteas a tratar de implementar y hacer realidad lo que dice la propuesta de política nacional, se van a encontrar con 8,000 sujetos obligados. Cuando yo estaba en el gobierno federal tenía 350 y tantos, ahorita son 200 y tantos. De 350 que me tocó a 8,000 es el 2,000%, más del 2,000% de incremento. Estos sujetos obligados tienen una amplísima heterogeneidad en cuanto a conocimiento, recursos humanos, es decir, personas haciendo cosas, recursos financieros, básicamente no tienen, y recursos y infraestructura tecnológica, ¿no? Las herramientas con las cuales hacer.
Entonces, a lo que te enfrentas cuando quieres implementar una política de datos perfecta en una administración imperfecta es que terminas teniendo muchos datos, porque México genera muchos datos, la gran mayoría en una muy baja calidad, la gran mayoría sin actualizar y la gran mayoría sin utilizar. Porque cuando tú empiezas datos abiertos desde el principio de acceso a la información o transparencia, es un modelo de push, es unilateral. Yo lo pongo, háganse bolas y vean cómo lo utilizan. Por eso es que no estamos generando impacto, y eso no solo es en México, sino se generaliza en todo el mundo, porque las políticas de datos abiertos han tendido a estandarizarse, no para bien, de hecho para mal, porque replican errores. Lo que estamos viendo en este momento a nivel internacional es un giro para decir, ok, los datos abiertos tienen ciertos principios reconocidos por todos, técnicos, que hacen que el dato sea reutilizable. Eso está listo. Pero conjuntemos esto con un modelo de gobernanza, principios de gobernanza, tanto interna en el gobierno como externa, o más bien dos niveles de gobernanza, una general, en donde se sientan los principios generales de cómo se tiene que trabajar, y las reglas para que diversos sectores dentro del gobierno, pero también con sus contrapartes, puedan generar ellos mismos las infraestructuras de datos como lo necesitan y para lo que lo están utilizando. Eso es algo que la Unión Europea, por ejemplo, en su directiva de datos tiene, ellos le llaman mercados de datos, son como 6, movilidad, industria, salud, 6, ¿no? Y fíjense la palabra, mercados de datos. Esto no es adrede la palabra mercado porque justamente es un activo el dato. El dato no es información, son dos conceptos diferentes. El dato es un activo que se puede utilizar para cualquier cosa, incluyendo la transparencia, pero no solo la transparencia. Cuando empiezas de acceso, limitas el potencial que tiene ese activo digital. Entonces, la Unión Europea está sentando los principios del dato, de la apertura, de la reutilización, más los de gobernanza, para que los sectores específicos se pongan de acuerdo entre ellos para utilizar. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, con su nueva política de la infraestructura nacional de datos, perdón, ellos lo pusieron así, y lo mismo vemos en algunos lugares de Europa y en Estados Unidos, en donde más bien se están girando a construir infraestructuras de datos a través de principios para sectores específicos. El mejor de ellos es el estándar de datos bancarios abiertos, con el que funciona el ecosistema fintech del Reino Unido, imagínense. El ecosistema fintech del Reino Unido funciona a base de datos abiertos, porque interoperan y utilizan entre sí. Cuando partes desde este lugar de principios, pero bajado a sectores, no dejándoles el trabajo a ellos, sino acompañándolos de manera general, lo que tienes es datos de alta calidad, con los principios de apertura que pues, todos pueden utilizar, pero los principios los generaste con los usuarios intensivos. Entonces, el usuario intensivo, si genera eso, lo va a utilizar para sus propias operaciones. Entonces, generas uso intensivo y uso permanente, y otra cosa muy particular que se da cuando hay un externo que tiene un interés específico en que los datos que está utilizando se mantengan en el futuro. Es decir, tienes un apoyo político externo para una política de datos y para su consecución, sostenibilidad y escalamiento en el futuro. Entonces, en México, dadas las condiciones actuales que tenemos, políticas económicas y sociales, esa es tal vez la mejor manera de implementar una política, reconociendo la imperfección que tenemos en la administración pública, no tratando de sentar una cosa perfecta para que después haya un problema cuando no se implementa de manera perfecta, porque lo que va a pasar es que se implementa y en Twitter las organizaciones de sociedad civil y las personas que hoy acompañan esta política van a estar diciendo, gobierno, está sacando pura porquería, no funciona para nada, etcétera, etcétera. Van a tener razón si lo dicen, pero el gobierno tampoco va a tener las capacidades para hacerlo. De esa manera, lo que termina pasando es que mermas la legitimidad y la confianza de los ciudadanos y de los sectores en una política de datos abiertos. Y esta es la segunda vez que en México tiene la oportunidad de hacerla. No muchos países tienen dos chances de hacerlo. Entonces, ya para finalizar, porque me queda poco tiempo, yo lo que les diría es que hay que ser realistas en cuanto a las capacidades de la administración pública. Hay que implementar la política por etapas. Hay que implementarla con los sectores o con los usuarios intensivos en los sectores prioritarios para el gobierno actual, lo que decía Cristina. No hay que replicar lo que ya tenemos o lo que ya hicimos porque vimos que no funcionó como se necesitaba. Y finalmente, reconocer que quien vaya o quienes vayan a coordinar esto van a necesitar capacidad presupuestal y capacidad de recursos humanos. Es imposible que la política, como está ahorita planteada para 8,000 sujetos obligados, se implemente.
Las únicas dos casos de éxito cuando algo así ha pasado en México es cuando se hizo el IFAI y el Sistema Nacional de Transparencia, y cuando se hizo el Sistema Nacional de Estadística e Información Geográfica. Los dos funcionaron porque había un apoyo desde el máximo titular del Ejecutivo, porque se hizo una agencia específica con dientes, capacidad presupuestal y humana para llevarlo a cabo, y porque la administración pública, como venía desde el presidente esa instrucción, se terminó haciendo y nos costó mucho tiempo. Datos Abiertos no tiene eso ni lo va a tener pronto. Entonces reconozcamos en dónde estamos y hagamos algo diferente para pues, aprovechar esas oportunidades y el contexto en que tenemos. Aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pasaríamos con la participación de Jaime Román Carlos. Es director de Soluciones Tecnológicas del INAI. Durante 12 años formó parte del equipo de trabajo del Organismo de Transparencia del Estado de Zacatecas, desempeñando cargos en el área de tecnologías tales como auxiliar técnico de cómputo, tecnologías de la información, habilitado de unidad de transparencia, jefe de la Plataforma Nacional de Transparencia, es coordinador de verificaciones de oficio a las obligaciones de transparencia. Actualmente cuenta con las certificaciones en los estándares de competencia ECO 105, atención al ciudadano en el sector público, y ECO 0909, facilitación de la información en el poder del sujeto obligado, y se encuentra ejerciendo sus funciones en el INAI como director de soluciones tecnológicas dentro de la Dirección General de Tecnologías de la Información. Es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Zacatecas, la maestría en tecnologías de la información en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y bueno, Jaime también nos podrá platicar mucho sobre toda la plataforma de Abramos México y el reto que tiene también el INAI justamente de esta aportación y esta plataforma en coordinación con los sujetos obligados. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias. Pues qué gusto que me hayan invitado aquí a tan interesante mesa y con participantes tan destacados. Yo coincido totalmente aquí con Enrique. De hecho, también quería orientar mi participación a la experiencia y a los desafíos que nos hemos enfrentado con esta cultura de la transparencia y la apertura de los datos. Sobre todo, pues, porque me tocó tener la oportunidad de realizar las primeras evaluaciones a la información pública ya hace algunos años. Y en aquel entonces, pues, batallábamos con la transmisión del mensaje de que, pues, no solo tenían que atender solicitudes de información las instituciones públicas, sino que tenían que abrir los datos al público y ponerlos en plataformas para que la ciudadanía pudiera consumir la información y volverla información útil. Entonces, en aquel tiempo, pues, todo esto era todo un choque cultural. Nos encontrábamos con fricciones y con preguntas como, por ejemplo, de que, ¿cómo es posible que vamos a publicar cuánto ganan los servidores públicos? Y también de que cómo vamos a hacer todas nuestras actividades en el trabajo, hacer nuestros reportes y nuestros informes, y además de eso, a llenar los formatos que ustedes nos piden y publicar la información como ustedes nos lo piden. Y pues bueno, esto era un trabajo verdaderamente desafiante, porque pues sí, les teníamos que decir, no es que lo diga el organismo garante, por ejemplo, en el ámbito, les hablo del ámbito estatal. Me tocó calificar a instituciones estatales y también municipales. Entonces, pues no era que lo dijéramos nosotros, sino que ya estaba la ley de transparencia, y pues era una ley que venía para quedarse, de tal manera que esta parte, cuando les decíamos, tienes que abrir tus datos para que se reutilicen y para que se consulten, pues era ahí un poco desafiante. Entonces, pues ya les hacíamos la concientización de que tenían que crear un sitio, una página de internet para que la ciudadanía los pudiera consultar, y pues ya se imaginarán aquí la gran variedad de información, toda la diversidad de
de la información que veíamos, una cantidad impresionante de formatos distintos, como lo mencionaba hace un momento Enrique, pues estaba aquí una heterogeneidad monstruosa, así de verdad, lejos de que la información ayudara al ciudadano, pues prácticamente lo confundía o prácticamente no sabía qué estaba viendo el ciudadano en las páginas. Entonces esto era parte de los desafíos. Y pues te encontrabas con información desactualizada, incompleta, información incorrecta, que no tenía nada que ver con la ley de transparencia y pues también en varias ocasiones ni siquiera había información. Entonces, pues ahora ya existen las plataformas, estas grandes bases de datos, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, donde pues ya se han hecho esfuerzos para que se homologue esta información, que si bien pues hay más de 8,000 sujetos obligados y todos con diferentes, digamos, funciones, pues de alguna forma se ha hecho el esfuerzo de homologar criterios y la forma en que se publique la información para que sea entendible para los ciudadanos. Digo, esto todavía sigue siendo un reto, y más porque es una gran cantidad de información. Ahorita en la Plataforma Nacional de Transparencia tenemos más de 7,000 millones de registros y digamos, cada registro pues tiene varios datos, entonces es un universo aquí de datos enorme y todavía tenemos pues los retos de resolver que se actualice la información, que la información esté completa, que sea consistente o simplemente que exista ahí la información. Pero también pues hemos avanzado en implementar mecanismos que ayuden a disminuir estos detalles. Por ejemplo, en la Plataforma Nacional de Transparencia tenemos la posibilidad de denunciar la información. Si detectamos que hay información incompleta, pues podemos ahí interponer nuestra denuncia. Tenemos un botón que ya incluso trae precargada la obligación de transparencia que queremos denunciar, ya nada más para que nosotros indiquemos ahí qué es lo que estamos detectando. Y pues con estos mecanismos, y aquí hago quisiera hacer énfasis en la importancia de la participación ciudadana, y aquí sí consideraría yo importante que en las políticas se tome en cuenta esta parte de involucrar mecanismos que permitan a los usuarios empujar a los sujetos obligados a mejorar la calidad de la información, porque si bien ya la tenemos reunida, pues ahora hay que mejorar esta calidad. Y bueno, también platicarles que tenemos secciones ya particularmente de datos abiertos, donde no solo se puede consultar la información que cargan las instituciones de manera oficiosa, sino que también tenemos los repositorios para las solicitudes de acceso. Se pueden descargar en datos abiertos para que se puedan reutilizar y compartir en formatos totalmente legibles por las computadoras, como son los formatos XML, JSON, CSV o SQL. Tenemos también este repositorio de solicitudes de acceso a la información, y también tenemos otro repositorio para los recursos de revisión. Entonces, pues sí hemos avanzado por esa parte. Están las plataformas, están las grandes bases de datos. Seguimos teniendo los retos de actualizar la información, pero pues creo que con este trabajo que se tiene ya de concientización, de ir hacia un rumbo donde abramos los datos para la ciudadanía, que les pueda ser útil realmente, pues creo que vamos por buen camino. Sí tendríamos que hacer mucho énfasis en mecanismos que nos permitan mejorar la calidad de la información y también presentarla, porque creo que aquí también hay una brecha, digamos, para usuarios que están acostumbrados con el tratamiento de datos, pues ya una base de datos les puede servir, les puede ser de bastante utilidad. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, pues tiene todavía que darle una interpretación a estos datos, y es ahí donde también hay otro reto. Considero que también debería de establecerse algunos mecanismos para que se presente la información de una manera pues digerida, algunos reportes, infografías, no sé, gráficas,
ya también disponibles para que no tenga que el ciudadano pues darle todavía una interpretación profesional a estos datos. Esto sería, pues hasta aquí mi intervención, lo dejaría para la siguiente, las conclusiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasaríamos, Jaime, muchas gracias por tus aportaciones. Pasaríamos, y con esto concluimos la primera ronda, con Carlos Julio León Caicedo. Él es consultor del Gobierno Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Es consultor del Gobierno Digital, líder técnico de la Iniciativa de Datos Abiertos, líder del componente TIC para el Gobierno Abierto, profesional de proyectos en el Centro de Investigación y Desarrollo en TIC, Sintel, gestor nacional de proyectos e innovación del programa Red Tecnológica, Firesoft, director de desarrollo de negocios, Parque Soft Meta, emprendedor. Él es egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la UNAD Colombia. Bienvenido, Carlos, como un gran especialista. Adelante con tu participación. Muy buenos días para todos. Qué pena, me encuentro desde el celular, entonces voy a abrir la cámara, pero bueno, básicamente agradecer esta invitación. Efectivamente, todo el tema, digamos, de datos abiertos desde el gobierno colombiano, un poco contarles la experiencia. Nosotros actualmente pues tenemos una iniciativa que surge en el año 2011. Permítanme un segundito. En el año 2011 surge la iniciativa y nosotros desde el año 2014 pues tenemos efectivamente toda la política que nos da como ese marco normativo en términos de implementación de lo que es la iniciativa de datos abiertos a través de la ley 1712-2014, que es lo que hace que garantiza un derecho fundamental para todos los ciudadanos colombianos, que es el derecho de acceso a la información pública nacional. Entre ellos, pues obviamente los datos abiertos. Como todos los compañeros y efectivamente cada uno de los elementos que han venido compartiendo, pues debemos entender que las políticas de datos abiertos, su adopción depende mucho de la capacidad de las instituciones, en términos de tamaño de estas instituciones, de capacidad de infraestructura tecnológica, de recurso humano capacitado, y al final del día de inversión. Tenemos que invertir en este tipo de políticas públicas para su implementación, pues es fundamental. Hoy en Colombia podemos encontrar equipos de trabajo ya formalizados al interior de las entidades públicas, comunidades de científicos de datos o áreas o direcciones de tecnología con un enfoque muy orientado hacia la gobernanza de datos. Como lo mencionaban, pues también Colombia hoy ha venido adoptando todo un tema de infraestructura de datos del Estado, una política que lo que busca efectivamente es poder garantizar todo el tema, digamos, de implementación e identificación de datos maestros para el intercambio seguro, confiable y estandarizado de estos datos. Vemos que ese es un enfoque y es un reto a corto, mediano y largo plazo, porque efectivamente allí tendría que haber inversiones en tecnología, en infraestructura, entre otros elementos. Desde Colombia también hemos avanzado en la implementación de iniciativas de software libre como XROAT, la plataforma de Estonia, que ha permitido precisamente este intercambio de datos y ha garantizado digamos, ese dinamismo de correlación o de intercambio de datos entre entidades para la implementación de proyectos que al final del día también pueden estandarizarse y publicarse en formatos abiertos. Por otro lado, nosotros desde la iniciativa de datos pues hemos venido convergiendo también hacia la adopción de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Durante el año 2020 y 2021, digamos, a través del COMPES 3920-2018, que fue la Política Nacional de Explotación de Datos, una política, digamos, para garantizar que realmente los datos abiertos, no solamente la data estructurada, sino data no estructurada, entre otros elementos, pudiese explotarse de mejor manera, reutilizarse, el término que hemos venido manejando, digamos, en esta conversación. Y a través de ese COMPES, que para Colombia, digamos, era uno de los 7 países en el mundo que contaban con una Política Nacional de Explotación de Datos, pues uno de los retos fue también dinamizar los sandbox. Los sandbox para experimentación y uso de todos los tipos de tecnología que hoy escuchamos, de blockchain, inteligencia artificial, big data, pues en el sector público. Y lo que queríamos era generar también capacidades en los funcionarios y contratistas, no solamente para la explotación de los datos abiertos, sino empezar también a utilizar esas fuentes de datos que al final pues
también podemos llevarlo de una data no estructurada a una data estructurada y convertirlo en dato abierto. En esto, pues tuvimos el Data Sandbox, que tenía un enfoque y era poder brindar a los funcionarios y contratistas del Estado asesoría especializada, un acceso a infraestructura y capacitación efectivamente para poder aprovechar estas tecnologías. Creo que como conclusiones en términos de lo que ha sido el tránsito de las políticas de datos abiertos en el país, es tratar de vincular, digamos, unos enfoques de uso de datos con propósito. Nosotros pues hacemos también parte del programa interamericano de datos abiertos de lucha contra la corrupción. Entonces ahí hay un propósito muy claro y es poder identificar los datos por parte de las entidades públicas en este programa interamericano de datos abiertos de lucha contra la corrupción, existe 30 conjuntos de datos. Colombia pues ha venido avanzando, hoy tenemos alrededor de 16 conjuntos de estos 30 abiertos, pero también lo que hacemos es dinamizar el uso de estos datos. Esto lo hacemos a través de visualizatones, calidatones, hackatones, entre otros conceptos que lo que permite también es dar a conocer a los ciudadanos, a los investigadores, a la academia, a los emprendedores y desarrolladores la oferta de datos que tiene el gobierno y para un propósito como este en particular era pues obviamente disponibilizar datos para combatir la corrupción. Entonces, ese enfoque de datos con propósito nos permite al final solucionar diferentes problemáticas o necesidades que tengan la gestión pública o las problemáticas de los ciudadanos. Y volviendo a retomar el tema de los sandbox exploratorios, que también ha sido una iniciativa bastante importante para nosotros, lo implementamos entre los años 2020 y 2021. Efectivamente, lo que logramos fue lograr la implementación de proyectos pilotos que resolvieran estas problemáticas públicas en entidades, por ejemplo, a través del análisis de imágenes satelitales para predecir un índice de pobreza multidimensional. Entonces, un poco hemos empezado a entender la dinámica pues, de la oferta de datos abiertos, de la vinculación de otras fuentes de datos para desarrollar proyectos más atractivos y que finalmente pues, puedan solucionar problemáticas o necesidades tanto de los ciudadanos, digamos, para lograr un propósito. En este caso, por ejemplo, la identificación de un índice de pobreza multidimensional le permite a los tomadores de decisiones en Colombia. Este fue un proyecto desarrollado por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, poder identificar la pobreza en las regiones, a nivel de barrio, a nivel de región, de ciudad y de país, utilizando de nuevo enfoques de datos abiertos y data no estructurada, digamos de nuevo con análisis de imágenes satelitales. Entonces, lo que hemos tratado es de implementar iniciativas, de adaptar nuevas tecnologías, de capacitar efectivamente a estos contratistas y funcionarios del Estado y poder también brindarles esos espacios o esas infraestructuras para la experimentación y el desarrollo de proyectos con el uso de datos abiertos de manera segura, confiable y efectivamente también liberando esos conocimientos y transfiriendo esas oportunidades, digamos, de que puedan ser utilizados por otras entidades a través de repositorios de control de versiones de software libre. Entonces, muchos de estos algoritmos y componentes se publican también en nuestro portal de datos abiertos en la sección de usos. Uno de los compromisos es que las entidades puedan liberar el conocimiento, los algoritmos y puedan ser también bajo estrategias o iniciativas de código abierto o de software libre. Con esto lo que hacemos es efectivamente poder transferir conocimiento y lograr que tener un repositorio de componentes, de algoritmos, de visualizaciones, de historias con datos que otras entidades puedan reutilizar. Digamos que esa ha sido como un poco la experiencia desde Colombia. Tenemos grandes retos, como los mencionaban allí, es un poco identificar cómo logramos llegar a esas entidades más pequeñas y profundizar o enfatizar en ese conocimiento para la publicación de datos de calidad y pues efectivamente para la utilización o reutilización de estos datos en productos o servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos o que al final les aporten a la toma de decisiones o digamos, a temas como la transparencia. Digamos que a grandes rasgos es un poco lo que hemos venido trabajando desde Colombia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias en esta primera ronda a todos nuestros panelistas. Pasaríamos a la segunda ronda, que es el mensaje de conclusiones y mensaje final por parte de todos ustedes. Iniciaríamos, Cristina, contigo. Y tenemos 3 minutos por cada participación, por favor. Gracias. De acuerdo, adelante, muchas Cristina. gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, me surgen algunas reacciones iniciales. Me parece que hay bastantes puntos de convergencia en las distintas
ejemplos de experiencia que estuvimos compartiendo, creo que el punto de partida es que podamos anclarnos a la realidad respecto a dónde estamos y que podamos reconocer que, como pues, mencionamos en las distintas intervenciones, nuestro punto de partida es heterogéneo, tanto en capacidades, recursos económicos y humanos y de infraestructura tecnológica. Una política nacional de datos abiertos creo que tiene que apostar al cambio sistémico, y este cambio en el contexto mexicano puede ocurrir si tomamos como un punto de partida aprender no nada más de los éxitos y áreas de oportunidad, pero como hicieron hincapié mis colegas sobre las fallas del pasado para no repetir la misma historia. Me parece también que es fundamental que podamos entender la complejidad de coordinación del número de actores involucrados en la implementación de esta política y la generación de espacios para poder revisar fallas en procesos y no nada más en los resultados y en los outputs, más allá de las buenas prácticas. Y también, como mencionó Enrique, de que podamos generar un modelo de gobernanza que esté basado en principios que puedan operativizarse y generar mercados de datos desde una perspectiva de un paradigma de modelo de desarrollo económico y social, más allá de un lente de transparencia y apertura, como lo mencionaba. Hay un punto que creo que es central en la conversación que tiene que ver con el impulso de esta política desde el más alto nivel y de manera centralizada, y me parece que lo mismo debe ocurrir a nivel, si no se cuenta con ese apoyo, lo mismo debe de replicarse a nivel local, encontrar quiénes son estos famosos champions, estos famosos actores clave que abanderan las agendas y que tienen interés en que el cambio sistémico ocurra. Hicieron también hincapié algunos de mis colegas en el tema de homologar criterios de publicación de información, que sin duda es un reto para que la información sea entendible por la ciudadanía. Y me gustaría compartirles brevemente un ejercicio reciente que tuvimos, una experiencia que tuvimos desde People Lab en colaboración con un grupo de estudiantes de la Escuela de Políticas Públicas de McCourt, de Georgetown. Creamos un prototipo de índice de datos abiertos anticorrupción enfocado en 7 estados. Y hubo una serie de aprendizajes de política pública bastante interesantes que además pueden acotarse acá al nivel y al punto de partida heterogéneo en donde se encuentran cada uno de estos 7 estados. Pero básicamente estas políticas se anclan, uno, en la necesidad de que sean flexibles e iterables y que permitan a que los estados construyan a partir de su propia realidad, y del rol de acompañamiento clave que tiene en este sentido el Sistema Nacional Anticorrupción. Por otro lado, hay otras recomendaciones con relación a procesos participativos para la apertura de datos, aprender sí de los casos de uso exitosos, pero también ser muy estratégicos en donde hacemos inversión de tiempo y recursos para escalar aquello que queramos replicar. Por otro lado, importantísimo el tema de la experiencia de usuario, cómo hacemos más accesibles las plataformas. Imagínense ustedes un grupo de investigadores que no hablaban español, que no tenían como tal experiencia en análisis de datos con enfoque en anticorrupción, y aún así lograron un excelente trabajo, pero conforme pasaba el tiempo nos decían es que es muy complejo porque la información está agregada en ocasiones de manera distinta en un estado contra otro, entonces poder homologar esos criterios para llegar a la construcción de un índice fue sumamente complejo. Por otro lado, como ya se ha venido mencionando, el tema del cambio de cultura institucional en los distintos niveles de gobierno para a efectos de lograr un cambio sistémico, y el propio valor de los índices como herramientas de monitoreo que nos permitan construir políticas públicas basadas en evidencia. Próximamente estaremos pues publicando este índice, compartiendo cuáles son los principales hallazgos y aprendizajes, pero me parece que desde la construcción de política pública de datos abiertos, pues es muy valioso porque además le ponemos el enfoque en anticorrupción, que sí es un tema prioritario de esta administración. Entonces me parece que es una manera de comenzar a conversar al respecto con ejemplos muy puntuales, con información y análisis basado en evidencia. Muchas gracias, Cristina, por tus conclusiones. Pasaríamos a la participación de Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, Greta. No, yo creo que veo muchos puntos en común en lo que estamos hablando, y creo que algo muy importante que sale de todos los puntos es una invitación al realismo,
al realismo y tal vez a la priorización de proyectos y temas clave que sean no solamente claves y viables técnicamente, sino también interesantes políticamente para actores dentro y fuera del Estado. Creo que eso es yo diría el principal tema de común que veo en las participaciones. Asimismo, el tema de considerar el proceso de cambio, y yo a eso le agregaría que pensemos en un proceso de cambio incremental, no solamente en términos de volumen, sino en términos de la profundidad de las iniciativas y los proyectos. O sea, no vamos a lanzar una iniciativa y rápidamente cambiar el tema, pero sí a identificar cuáles son esas dinámicas que permiten que los procesos avancen, que se consoliden, y cómo esas dinámicas se pueden adaptar a otros tipos de proyectos y generar no solo replicabilidad, sino también innovación no solo en el tema, digamos, tecnológico, sino también en el tema de la gestión de lo público, de la gestión de las relaciones y de la gestión pues, del conocimiento y el trabajo con la evidencia. Y básicamente yo dejaría ahí, creo que es como los principales mensajes que rescato de toda la conversación. Muchas gracias, Jorge. Pasaríamos con Amaya, Fraile. Amaya. Bueno, quizás como para resumen, decir que creo que es muy importante que para que la política, estrategia de datos que se tenga, más allá de las particularidades que quiera dársele, para que no sea como lo dijo Enrique, una política sobre datos que están como obsoletos o que tengan datos como muy añejos, incompletos o muchas veces malos. Hacer hincapié en que es importante como poner a la par de esta política el énfasis en la transformación digital para lograr eso que todas las instituciones puedan ir avanzando más o menos al mismo nivel. Necesitas que las agencias gubernamentales que son más pequeñas, más atrasadas, muchas veces con menos presupuesto, etcétera, cuenten con plataformas como compartidas, que el gobierno las ponga como a disposición y porque si no, a la larga tú le exiges que te entregue un dato o que lo conecte o que lo que sea, pero lo que terminan haciendo es haciéndolo manual a un costo altísimo para las instituciones. Por ejemplo, no sé, muy brevemente, pero en la época de COVID, a nosotros por gobierno, por transparencia, etcétera, decidimos poner nuestros datos públicos, pero no teníamos, era un juntar Excel de un lado, de otro, que pásame lo que esto, eso no puede pasar, y es porque no teníamos los datos, muchas cosas se manejaban por silos, que trabajo por un lado, que la política, que con economía por otro, que salud por otro, y tratar de juntarlos, ponerlos. Y eso también repercute, esos silos que tenemos, también repercuten muchas veces en cómo se muestran los datos cuando uno todavía no tiene bien implementada una política de datos. Termina con cada sector mostrando sus datos como quiere. El ciudadano no entiende cómo está organizado el Estado. Y llega a una plataforma, hay unos datos, están desactualizados, mide, por ejemplo, la ejecución presupuestaria distinta de la plataforma de al lado, el ciudadano no entiende. En fin, podemos generar mucha más confusión. Y ahí la tecnología es clave y pensar que podemos tener una política de datos más o menos separada o de la transformación digital, creo yo que es ingenuo, que se debe avanzar como a la vez y no queda otra. O sea, si esto solo lo piensan desde transparencia y política de datos, es una carga extra para el gobierno, es una carga que va a designarse un funcionario que probablemente tiene poco que hacer, como hazlo tú, dedícate tú a este dato, va a ser un dato que llegue tardío, llegue malo, llegue añejo, por lo cual tiene que el gobierno paralelo tener los servicios compartidos y la transformación digital. Muchas gracias, Amaya. Pasaríamos con Enrique Zapata. Enrique, adelante con tus conclusiones y mensaje final. Pues digo, coincido con todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Hacer énfasis en ser realistas en cuanto a las capacidades que tiene el gobierno y los sujetos obligados. Hay que entenderlas a fondo, no solo decirlo. La OCDE, por cierto, tiene un toolkit de gobierno digital que puede utilizarse para entender eso, entonces eso, entenderlo. Segundo, entender bien los conceptos. A mí, algo que me preocupa mucho, que he escuchado durante toda esta semana, es que líderes que están tomando decisiones siguen confundiendo datos abiertos con gobierno abierto y con transparencia. Aunque hay ligas, no son lo mismo. Y si equivocas eso, en vez de irte derecho y llegar al objetivo que tenías, equivocas tantito y vas a terminar en otro lado. Eso le ha pasado a muchos países y hay que evitar que eso suceda y tener esos conceptos muy, muy claros.
Con base en esto que acabo de decir, ver la visión de los datos abiertos. La visión de los datos abiertos, de nuevo, no es acceso y no es transparencia. Para eso tenemos una ley de transparencia, que por cierto no dice que todos los datos deben de ser abiertos. Dice que las obligaciones y las solicitudes de acceso deben de estar como datos abiertos, pero eso es un subconjunto de los datos públicos que pueden ser abiertos. El foco de los datos es estar en la sociedad de la información y por lo tanto el uso intensivo. Aunque a todos nos encanta decir que el ciudadano es primero y que la sociedad tiene que ver lo que está haciendo, que sí, los datos abiertos tienen que ser construidos con los sectores usuarios intensivos primero, con los principios de la apertura y reutilización de datos, para que una vez que estén con alta calidad y con los usuarios intensivos utilizándolos, se puedan publicar para acceso y para entendimiento y para uso de todos. Eso es muy importante. Cuarto, hay una diferencia muy relevante en cómo funcionan las obligaciones de transparencia, que son muy específicas, y en cómo funciona el INAI centralizando esa información en contra de datos abiertos, que pues, puede ser todo lo público y necesariamente necesita una plataforma descentralizada en donde todos puedan utilizar y mandar los datos, como es Datos.gov.mx. Sin embargo, las mejores prácticas internacionales apuntan a una siguiente etapa, que son plataformas de intercambio de datos, de interoperabilidad. La más famosa es X-Road de Estonia, que está implementando Colombia con bastante éxito, y eso se trata no de datos para una persona, se trata de datos para automatizar procesos en otros sistemas, justamente para el uso intensivo. No es la nota de animal político, es Uber, Google y todos los demás utilizando los datos para servicios y para el mejoramiento de cómo funciona la sociedad. Eso es muy importante. Y finalmente, el último mensaje es: no esperemos resultados diferentes haciendo lo mismo. La propuesta de política de datos nacional actual, aunque parece y toma las mejores prácticas, es prácticamente lo mismo que ya se ha intentado en México y que se intenta en todo el mundo. Ayer en otro panel que estuve, alguien me decía, es que no es momento de reinventar la rueda. Yo opino completamente diferente. Es momento de reinventar la rueda utilizando las capacidades, la visión y las necesidades que tiene México y hacer una política de datos abiertos que responda a nosotros para nosotros. Si eso lo hacemos, después todo va a salir bien. Los actores que construyeron la política pasada son prácticamente los mismos que están aquí, yo incluido. Entonces, creo que hay que reconocer que ya hicimos algo y no funcionó tanto, no tuvimos el apoyo que tenía, no se sostuvo ni se escaló como pensábamos, entonces necesitamos otro modelo para que no vaya a pasar esto. De nuevo, esta es la segunda vez que tenemos de chance. Si equivocamos esta, lo que va a pasar es que en 2 años o en 8 años va a llegar otro gobierno y va a estar hablando de datos abiertos, va a estar hablando de datos desde una perspectiva completamente diferente. Entonces hay que reconocer eso, tal vez implique más tiempo, pero al final va a valer la pena para una política pública que es nacional y es transeccional en administraciones. Gracias. Gracias, Enrique, por tus aportaciones y conclusiones. Pasaríamos con Jaime. Adelante, Jaime. Gracias. Pues yo también quisiera mencionar que coincido con los compañeros en que hay que ubicarnos aquí en la realidad y ver dónde estamos parados. También quisiera mencionar pues que para iniciar con esta apertura de los datos, pues sí se requieren bastante infraestructura tecnológica porque pues principalmente deben de estar estos datos, deben de ser interpretados por las máquinas. Entonces de ahí de entrada todavía hay una brecha entre cómo se genera la información en las instituciones y cómo la vamos a poder proporcionar en este formato que pueda ser entendible para las máquinas y que se pueda también compartir y reutilizar. Entonces, en ese sentido, también hacer esta conciencia de la parte tecnológica, sobre todo también en la infraestructura y en la seguridad de la información. Y por otro lado, también, pues que se vean los resultados ya digamos, en casos de éxito, donde al final de cuentas, pues los datos abiertos sí vienen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el buen uso de estos datos que se traduzca en eso, para que se pueda ver que no es nada más una carga extra para el quehacer institucional, sino que sí es una utilidad. Yo con eso concluiría. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Pasaríamos a las conclusiones de Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias.
Totalmente de acuerdo con lo que mencionaban acerca de reinventarnos, Enrique. Creo que efectivamente hay un conocimiento muy importante en las personas que han venido construyendo políticas públicas de datos abiertos, pero es fundamental poderse articular con diferentes áreas, agencias o ministerios, en este caso, que para el caso de nosotros en Colombia lo que hacemos también es poder entender la especialidad y la expertise de cada una de estas áreas, direcciones, ministerios, entre otros. Entonces, por ejemplo, en nuestro país existe el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los temas de innovación abierta son importantes. Cuando hablamos de reutilización de datos abiertos, pues tenemos que entender que hay unos expertos, por ejemplo, como los grupos de investigación o los temas de ciencia, que efectivamente toman los datos como un activo, como un insumo para sus procesos de investigación. Y ese actor hay que entender y hay que saber cómo articularlos. Adicionalmente, cuando mencionan, digamos, los nuevos modelos de intercambio de datos, que hablan un poco de mercado de datos, efectivamente hay nuevos modelos como Data Trust, Data Commons, los Data Marketplace, y países como Corea, que son líderes mundiales en datos abiertos, pues han adoptado estos elementos. Y de nuevo, ahí viene otro enfoque. Nuestro enfoque es garantizar la apertura y la sostenibilidad de las iniciativas de datos abiertos por parte de las entidades del sector público, que los datos estén dispuestos, que sean de calidad, entre otros, de manera gratuita, abierta, confiable y con los estándares que de una u otra manera ya todos conocemos. Los temas de mercado de datos, pues allí también tiene que enfocarse y determinar pues un equipo y una estructura organizacional totalmente distinta a lo que hace el gobierno, y es difundir datos abiertos. Los mercados de datos, al final del día, en el caso coreano, pues tienes una agencia que efectivamente evalúa, digamos, los datos y empiezan a comercializarlos. Y esto tiene un enfoque, digamos, en Colombia se hizo un primer piloto de Data Marketplace que lo estaba liderando el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, y efectivamente, digamos, son enfoques que también, de nuevo, volviendo al tema de reinventarnos, de hacer innovación abierta, es poder entender esas dinámicas y cómo podemos articularnos con este tipo de actores. Los datos geográficos fundamentales. Hay instituciones en cada país, en México, en Colombia, en diferentes países que son fuertes en los temas de datos geográficos. Todo el tema de referenciación, que también están en datos abiertos, son fundamentales porque efectivamente la capa geográfica nos permite entender de mejor manera los hechos y las ocurrencias de diferentes problemáticas públicas que pueden ser solucionadas a partir del análisis y del uso de estos datos. Las comunidades de software libre también son un actor fundamental porque entendemos, como mencionamos muchos de los participantes de esta conversación, y es las capacidades de las entidades más pequeñas. Cuando las entidades son más pequeñas, pues efectivamente su ejecución presupuestal o su disponibilidad presupuestal para invertir en software o en capacidad humana, pues es, digamos, un poco más limitada. Entonces, el uso de herramientas de software libre y entender que en las comunidades existen herramientas como OpenRefine, Python, R, todos estos lenguajes que al final nos ayudan para la reutilización de los datos, pues uno también debe empezar, digamos, en el caso de Colombia, lo que hemos venido trabajando es poder articularnos con estas comunidades y también empezar a construir, digamos, videotutoriales de autoformación para el uso de estas herramientas en esas entidades mucho más pequeñas. De nuevo, digamos que fundamental articularnos con las diferentes áreas, ministerios, agencias de nuestro país para entender cómo potenciamos el uso de los datos abiertos. Con las universidades, la academia, efectivamente ellos tienen centros de innovación donde hacen todo el proceso, digamos, de creación o ideación de un proyecto, potenciación, digamos, de temas de emprendimiento, entre otros. Entonces, un insumo para esos emprendimientos son los datos abiertos. En Colombia hicimos un proyecto que fue muy bonito, se denominó Emprende con Datos. Lo que queríamos era llevar los datos a los emprendedores. Entonces, de nuevo, hay muchos actores a los cuales podemos entenderlos y debemos articularlos para realmente lograr esa reinvención que estamos mencionando allí, y que efectivamente pues hay unas especialidades y unos conocimientos, unas experticias que están fuera de nuestra caja, de nuestra implementación, digamos, de política pública en datos abiertos. Eso es como estar abiertos a poder articularlos. Muchas gracias, Carlos. Con esta última intervención concluimos esta mesa de diálogo. Agradecerles a todos nuestros panelistas. Se desarrollaron temáticas sumamente interesantes para la toma de decisiones como tomadores de políticas públicas y ejecución de las políticas públicas en nuestros países. Cristina nos destacó la importancia
de la transversalidad, de la convergencia de políticas reales y funcionales en la aplicación de políticas de datos abiertos, la homologación de criterios, esta interesantísima aportación de los criterios de índices de datos abiertos para el tema de la anticorrupción tan necesaria, ¿no?, en nuestro país y de rendición de cuentas y de acompañamiento en los procesos de participativos para la apertura de datos, tener una cultura institucional. Jorge también destacó la priorización de los proyectos en los procesos de cambio, la consolidación, la innovación en lo público y que funcione lo público. El secretario Salcedo y el titular, el doctor Laviaga, como tomadores de decisiones en esta materia, justamente la función pública tiene que funcionar, si no, no deja de tener una razón de ser. Amaya, por parte, nuestra panelista de Chile, enfatizó sobre la transformación digital, que sea accesible, flexible, entre otros datos, y con muchas convergencias dentro de nuestra mesa de panelistas. Enrique, con la experiencia de haber sido un servidor público y con toda esta visión sobre la importancia y la necesidad de instrumentar políticas reales. Políticas, el tiempo se nos acaba, tenemos que echar mano, sí, de reinventar, pero sí también de lo que existe y funciona, ¿no? Tenemos herramientas tecnológicas y tenemos sistemas tecnológicos de conjuntos de datos abiertos que pueden ser útiles, ¿no?, pero que realmente impacten en las sociedades y en las investigaciones y que sean de suma utilidad. Y por su parte, la diferencia, por supuesto, entre transparencia, datos abiertos y gobierno abierto en la temática propia. Y Jaime nos habla de la operación justamente de un órgano garante como es lo del INAI, del CIPOT, de la importancia de la actualización de la información en el CIPOT para que sí hagamos accesible la información y vayamos acotando la brecha en la infraestructura tecnológica. Y finalmente, Carlos coincide con toda nuestra mesa de panelistas y de las iniciativas de que tengamos el acompañamiento normativo que nos dé certeza en la toma de decisiones y el impacto de los datos abiertos en el desarrollo tanto social y económico de nuestros países. Pues no me queda más que agradecerles, decirles que fui muy honrada de participar en este panel con tanta riqueza de aportaciones y pues muchas gracias al INAI y pues sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.